¿Arreglo para una cara como esta o no? Bueno, busquen por favor Salmo 127.3. Salmo 127.3. Bien, vamos a leer esto. Dice aquí, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito aquí sobre la maternidad, ¿sí? Sobre el rol de ser madre, según la Biblia, ¿no? Según lo que nosotros vemos en la Biblia. Y yo quería hacer una pregunta para comenzar. ¿Crees que tu vida como mamá ha sido difícil? ¿Sí? Puede ser, seguramente, ¿verdad? Para la mayoría de las madres las cosas son difíciles, difíciles de enfrentar, más ahora tal vez. Y me encantó que la Prisi, eh, a ella le gusta que le digan Pri, ¿no? Nos mandó ahí un videíto también sobre, no nos habíamos puesto de acuerdo para nada con el tema, pero viene al lugar ahí porque mandó un videito al grupo sobre también la maternidad. Muy lindo, muy ilustrativo también. Y todo eso nos va sirviendo para ir comprendiendo de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Realmente la vida de las madres en la Biblia no es nada fácil tampoco. Y parece que Dios no le hizo tampoco las cosas fáciles. Parece que se la hizo bastante difícil también. Entonces, para muchas mujeres convertirse en madre a veces es inesperado, no es planificado, a veces es casual, a veces es por el impulso de un momento de pasión. Otras veces es a causa de una desgracia, también de un abuso, de alguna violación. A veces, y en la mayoría de los casos, no es algo que está planificado, que no hay el respaldo económico, el respaldo social, el respaldo de la familia, para poder enfrentar una tarea tan difícil, tan grande como lo es ser madre, desde el momento de la concepción para adelante. Y realmente, hermanos, a veces no dimensionamos lo que algunas de las mujeres sufren en lo particular en sus vidas, ¿no? Como dije, a veces las cosas no son fáciles y tampoco Dios se la hace muy fácil tampoco. Y aquí vemos como en la Biblia tenemos que muchas mujeres que llegaron a ser madres les pasó bastante parecido a lo que a nuestras madres en la actualidad. En la mayoría de los casos tienen que renunciar a sus propios proyectos, renunciar a su privacidad, renunciar a veces a sus propios sueños, renunciar a la planificación de su vida como ha sido hasta este momento. Muchas personas también, muchas madres, tienen que renunciar a ese cuerpo juvenil que tenían de joven. Su cuerpo se transforma y nunca más vuelve a ser el mismo. Muchas mujeres realmente después de la maternidad la vida nunca ha sido igual. Y ahí nosotros tenemos un ejemplo. La Biblia nos habla de varias mujeres en la Biblia, pero en el marco de este texto que nosotros hemos leído, pareciera como que no es, digamos, como que no está de acuerdo la experiencia de cada mujer con este texto, porque dice, la herencia del Señor son los hijos, son algo hermoso, es cosa de estima, cosa de estima, dice el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente son los hijos
de un matrimonio joven. Yo creo que lo puede ser en cualquier edad también. Y tenemos ahí a Sara, por ejemplo, en la Biblia, que ella, cuando fue anunciado el hecho de que iba a ser mamá, le pareció una locura. Le pareció una locura a tal punto de que se rió de Dios. ¿Cuántas mujeres se han reído de Dios acá? Pero ella lo hizo. Se rió de Dios. Se rió de la noticia que Dios le había dado, porque a ella le pareció algo completamente absurdo, ¿no? Su cuerpo ya no estaba en condiciones de generar una vida. Cuando tal vez toda la vida creyó que era posible, ya de repente su fe se había terminado. Su condición le había dicho que ya era imposible, que ya era demasiado tarde para esa noticia. Tal vez si se la hubieran dado cuando ella tenía 20, 30 años, pero ahora, que era una anciana, era toda una locura. Y ese sueño quedó truncado allí, en medio de los quehaceres, en medio del tiempo que transcurrió, en medio de los compromisos, los viajes y las idas y venidas, y la vida que le fue llevando a muchas tristezas, a muchos desconciertos, a muchas decepciones de su propio esposo. Aún así, Dios no se había olvidado de esa promesa y le recordó cuando ya era imposible. Pero así fue la experiencia de Sara para transformarse en madre. Para Raquel también ser madre era imposible. Ella estaba tan envenenada, tan llena de envidia, de resentimiento contra su hermana, contra todo. Ella toda su vida había soñado que iba a tener un matrimonio fantástico, un matrimonio hermoso. Tal vez toda su juventud estuvo soñando con ese príncipe que iba a llegar a su vida en esos momentos de juventud para transformarle toda la vida. Pero todo eso fue en un marco tan contradictorio, tan difícil, ¿no? Fue menos todo lo que ella había soñado, porque su proyecto fracasó, terminó su hermana casándose con el novio, y esa hermana teniendo muchos hijos, ella imposible de poder tener hijos. Y cuando le llega a ella la oportunidad de ser madre para disfrutar y para gozar de ese proyecto de ser madre, su propia vida se truncó, su propia vida. Así que no pudo disfrutar de poder criar a los 2 hijos que había tenido con el hombre que había amado durante tantos años. ¿Se da cuenta? No ha sido fácil tampoco para las mujeres de la Biblia. Para María también fue algo que no tenía para nada planificado. Fue tan sorpresivo el anuncio que ella no sabía qué decir y no sabía cómo enfrentar una responsabilidad tan grande. Apenas estaba saliendo de su adolescencia para ser joven y ya sobre sus hombros iba a caer una responsabilidad inmensa. La única mujer que ha tenido la responsabilidad más grande sobre la tierra, poder traer al mismo Salvador a este mundo a través de su vientre. Así que tuvo miedo, tuvo temor de enfrentar todo esto que se le venía encima sin que ella lo pidiera, sin que ella lo orara ni lo planificara. Su vida estaba pensada para otra cosa, para una vida en el anonimato, para un matrimonio común y normal de su época. Pero esto le cambiaría para siempre y nunca más sería igual. Al mismo tiempo, se le anuncia de que no sería tampoco una maternidad feliz, sino una maternidad difícil y con el golpe de la amargura más grande que pudo haber sufrido ella de ver a su propio hijo crucificado en la cruz. Y ese golpe fue terrible para ella también. Yo creo que a partir de eso, tal vez, su cabello se encaneció para siempre.
y tú dices que tu vida de mamá es difícil, y tú dices que has sufrido como mamá, y tú dices que Dios te la ha hecho demasiado difícil para soportarlo, y tú que corres para allá y para acá nerviosa, llena de preocupaciones. ¿Sabes cómo fue para las mujeres de la Biblia? Rebeca usó su maternidad irresponsablemente. Tenía la posibilidad y tuvo en ella la oportunidad de ser parte de un gran proyecto que fue y ha sido siempre el proyecto de Dios, de crear un pueblo para sí, un pueblo santo, un pueblo consagrado para Dios. Y de una manera irresponsable quiso, de alguna manera, torcer la voluntad de Dios, la voluntad de su propio esposo, la voluntad de la cultura de ese tiempo, también tratando de intervenir para que las cosas fueran a su manera. Animó a su propio hijo a quebrantar la ley. Se llevó de demasiado de sus propias expectativas personales, sin tomar en cuenta que había reglas que seguir. Así que sus decisiones hicieron que sus propios hijos estuvieran enfrentados toda la vida por ella. Ella fue la que generó ese enfrentamiento entre sus propios hijos, a tal punto de que uno tenía amenazado al otro de muerte. No era la cosa tan fácil, no era un enojo común, no era una discusión que nosotros podemos tener con nuestros hermanos. Era un enfrentamiento a muerte que había entre esos dos hermanos, causado por ella. ¿Se da cuenta? Y tú dices que tu maternidad es difícil, y tú dices que tus hijos discuten entre ellos, que no se llevan bien. Para Ana la maternidad se convirtió en una obsesión, ya no era algo normal, ya no era algo llevadero fácilmente. A tal punto de que ella se sentía inútil, se sentía llena de vergüenza. Las otras mujeres se encargaban de aumentar la vergüenza que ella tenía. Y se transformó en una amargura tan grande que ya estaba cansada de llorar. Ya no sabía cómo orar para que Dios le escuche. Y de repente en un rincón del tabernáculo se puso ahí a gesticular y argumentarle a Dios y llorar y seguir argumentándole a Dios. Cuando Dios no necesita tanto argumento, solo necesitaba que ella confiara en Dios, que descansara en Dios, que creyera en Dios. Pero Dios se compadeció de ella. Y ese día se pudo ir tranquila a su casa. Ese día cambió todo porque ese día entendió que debía confiar y esperar en Él, cuando también su cuerpo ya le decía a gritos que era imposible. De esa manera, entendió que Dios puede hacer las cosas cuando Él quiere, no cuando nosotros lo planificamos. Y entendió también lo que muchas mujeres por ahí a veces no entienden, que la maternidad es una cuestión donde Dios tiene mucho que ver. ¿Me escucharon? La maternidad tiene que ver con un plan de Dios. Tu hijo no vino por casualidad. Es un propósito de Dios. ¿Amén? 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 No eres madre por casualidad. Es parte de un proyecto de Dios. Es parte de un plan de Dios. Y cuando estas mujeres de la Biblia lo entendieron, encaminaron a sus hijos hacia ese proyecto, hacia ese plan de Dios. Pero justamente porque Dios había hablado, había venido a ellas, había bajado a ellas a hablarles de su proyecto. Hablarles de que lo que ellas sentían en su corazón no estaba lejos del plan de Dios. Nada más que a veces los tiempos
no son los mismos. Nuestros tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Pero es tan interesante la vida de estas mujeres que así tan rápido estamos pasando por ellas. Para Isabel también, toda su vida fue una vergüenza no ser madre. Era la comidilla de las otras mujeres y de las esposas de los sacerdotes. Raquel no le dará un heredero a su esposo. Perdón, Isabel. Isabel no va a darle un hijo para que continúe la descendencia sacerdotal en esa familia. Se va a cortar. Ahí, ya no va a haber más sacerdotes en esa familia. Se va a cortar la descendencia sacerdotal. Así que ella estaba tan preocupada. Era vista con desprecio por las demás mujeres. Pero de repente llegó el Señor también. Llegó a hablarle el Señor. Y le dijo que aún en su ancianidad iba a hacer algo maravilloso porque iba a crear, iba a procrear un hijo para una misión especial. Tal vez después de Jesucristo, la otra misión más importante que ha habido sobre la tierra. Y ella no vería a su hijo crecer en sus brazos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil tener esa promesa cumplida, sabiendo que por su edad y por el contexto en el que ella iba a tener su hijo, no lo vería crecer, que probablemente otras personas iban a criar a ese hijo tan especial. Para Jocabed fue aterrador ser madre. Ser madre en tiempos de guerra, ser madre en tiempos de persecución, en tiempos de asesinato, es una cosa aterradora. Ella tuvo su bebé y todos los niños de las otras mujeres estaban siendo asesinados, pasados a espada. Ella dijo, ¿qué hago? ¿Dejo que a mi hijo lo maten? Y se le ocurrió algo inesperado. Dijo, voy a poner a mi bebé en una cesta, voy a acomodar todo y lo voy a echar al río para que se vaya por el río. Pero también arriesgándose a que tal vez su plan no diera resultado y que ese niño no iba a morir por la espada de un soldado egipcio, pero moriría tal vez ahogado en la corriente del río. Y se arriesgó porque no le quedaba otra. No vería a su hijo desangrarse en sus propios brazos. Así es como ha sido para muchas mujeres en la Biblia, hermanos. Dios hace las cosas a su manera. Pero cuando uno participa del plan de Dios, cuando uno entiende el plan de Dios, entonces ser mamá es maravilloso. ¿Verdad que sí? ¿Amén? ¿Ser mamá es maravilloso? Cuando uno entiende el plan de Dios, cuando nuestros hijos nos dan satisfacción, ¿verdad? Cuando nos dan amargura y dolor, es la tristeza más profunda seguramente. Pero cuando uno va viendo que Dios va obrando en la vida de ellos y se va cumpliendo la promesa que les había dado en un momento dado, entonces es la satisfacción más grande que una mujer puede tener. No eres la única mamá que falla. No eres la mamá perfecta. Sí, también te equivocas. No eres la única mujer que ha tenido una historia perfecta, sino que muchas veces, como dije antes, las cosas se han dado en un ambiente y en medio de muchas complicaciones, y en medio de muchos problemas, y en medio de muchas dificultades. Pero va a depender de vos, mamá, de vos.
que te las arregles con Dios para que lo que salió del fruto de tu vientre tenga sentido para vos y tenga el propósito por el que Dios ha formado esa vida dentro de tu vientre. ¿Lo vamos entendiendo? Tal vez hasta ahora solo ha sido sufrimiento, dolor, amargura, desilusiones, desgaste, agotamiento, incertidumbre también. Pero puede llegar el momento en que digas con satisfacción, Dios ha contestado mi oración. No eres la única mujer que se acerca a los pies de Cristo llorando, llena de esperanza, llena de aspiraciones. No eres la única mujer que espera y espera y espera y ha esperado tantos años. No eres la única mujer que ha esperado tanto, tanto, tanto. Yo sé que el tiempo a veces se transforma en el peor enemigo, que esperar un día más pareciera insoportable. Pero ellas también tuvieron que esperar y tuvieron que entender, aún al final de su vida tuvieron que entender que el control lo tiene Dios. Cuando entiendes que Dios tiene el control y que te va a usar a vos en la medida que vos puedes ser utilizada, entonces la maternidad se transformará en algo maravilloso. Y serás parte del plan de Dios, del plan que Dios tiene ahora para nosotros. No eres la única madre que sus hijos te siguen necesitando y te siguen necesitando, porque nunca te jubilas de ser mamá. Nunca termina tu maternidad, nunca terminará. Y a veces piensas, y como nosotros también los padres, ¿cuándo serán independientes? ¿Cuándo lograrán sus propios sueños? ¿Cuándo podrán correr sin nosotros? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a poder ayudarlos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener fuerzas para poder ayudarlos? Son las mismas preguntas que nos hacemos todos. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Mientras vos encomiendes tu maternidad al Señor, mientras vos negocies con el Señor de la mejor manera que puedas. Ser madre no te va a cansar nunca. Sigue soñando, sigue esperando, sigue creyendo que aún Dios puede hacer la obra en tus hijos. No te canses de orar, no te canses de buscar a Dios, no te canses de hacerlo. Yo creo que si alguna de estas mujeres, cualquiera de ellas, Ana, Isabel o cualquiera estuviera aquí y pudiera dar testimonio, te diría así: sigue esperando en el Señor, sigue confiando en el Señor, porque la esperanza no se puede terminar nunca. Dios te usa para un proceso. Mientras vos lo puedas entender y puedas criar a tus hijos en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, en el compromiso con Dios, y entiendas que no puedes desatender el hecho de que tu rol de mamá está asociado a un plan de Dios, entenderás que todo lo que has hecho, todo lo que te esforzaste, todo lo que te sacrificaste y lo que harás va a tener sentido cuando Dios cumpla el propósito que tiene para tu hijo, para tu hija. Y probablemente no lo veas mientras estés viviendo aquí. Me acuerdo que mi mamá se murió esperando que su hijo menor volviera a los pies de Cristo. Bueno, debe ser que ahora sí lo ha visto, ¿no? Ahora desde allá, desde el cielo, está viendo que su hijo menor, es fiel a Dios.
porque era el único que le faltaba que se convirtiera de verdad. Aún criándonos todos en la iglesia, ¿no? Y a veces pienso lo mismo también de muchos de los padres de la iglesia cuando los adolescentes se van, cuando los adolescentes se alejan de Dios. Y no, por ningún motivo los padres pueden tratar de volverlos a la iglesia. Y me imagino el tormento, el dolor, la preocupación de esa madre. ¿Por qué mi hijo no está en la iglesia? ¿Por qué mi hijo no está aquí? ¿Por qué mi hija no está aquí conmigo? Yo te invito a seguir confiando en el Señor. Yo te invito a seguir orando. No renuncies, no dejes de orar, aunque a veces no sepas qué decirle a Dios. Aunque a veces estalle tu corazón en lágrimas delante del Señor. Aunque nadie te entienda. Aunque te digan estás borracha. Porque tu corazón solo quiere descargarse delante del Señor. Porque el peso que tienes es enorme. La preocupación que te embarga es enorme. La necesidad de ver a tus hijos bajo el cuidado de Dios, bajo el resguardo de Dios, porque sabes que Dios es el único que va a poder ayudarte a vos. Y si vos no estuvieras, sabes que Dios va a seguir asistiendo a tus hijos de alguna manera. ¿Verdad que sí? Porque me imagino, es lo que piensan. ¿Y si yo no estuviera? ¿Y si yo no estuviera, qué va a pasar? ¿Sí? Y si yo no estuviera, ¿quién lo va a aconsejar? ¿Quién le va a hacer esto? ¿Quién le va a atender lo otro? ¿Quién va a hacer aquí? ¿Quién va a hacer allá? Dios es tu único aliado de verdad. Dios es el único que tiene un plan perfecto para tus hijos. Mientras vos sigas sacrificándote y haciendo hasta el mayor esfuerzo que puedas para traerlo a los pies de Cristo, estarás haciendo lo correcto. Estarás haciendo lo correcto. Y puedes saber, puedes descansar tranquila de que Dios no va a permitir que tu hijo, que tu hija se pierda. Por lo tanto, deja a Dios actuar. Deja que Dios obre. No te quedes afuera de ese propósito. No dejes afuera a ese hijo sin Dios. No permitas que se críe sin Dios, porque sería lo peor que uno puede hacer. Lo peor que puedes hacer. Pero si lo traes a los brazos de Cristo, si lo traes con amor, si lo traes con disciplina, si lo traes con esfuerzo, si lo traes con iniciativa personal, si lo traes pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe en ese proceso, porque entiendo lo difícil que es. Entiendo lo difícil que se hace cuando ya se ha perdido a lo mejor la autoridad, o cuando ya se ha perdido la posibilidad de poder tocar el corazón de esos hijos para que se vuelvan a Dios, porque están envueltos esos corazones en dureza, en rebeldía. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tu corazón. Dios no ha dejado de escucharte. Cuando te arrodillas, cuando buscas a Dios, cuando vas a su cuarto, mientras duerme y pones tus manos sobre él, sobre ella, y le dices, Señor, cuida a mi hijo, cuida a mi hija. Señor, yo no puedo, pero tú puedes hacerlo. Y tal vez ya son grandes, tal vez ya no puedes controlarlos, no puedes manejarlos, pero no esperes hasta ese tiempo. Es un llamado ahora, es un llamado ahora. Si Jocabed se hubiera demorado una hora más, un día más, ya era imposible. Si María no hubiese estado en el momento justo,
para que el ángel viniera y le hablara, no hubiera sido posible. Si Ana no hubiera esperado hasta el final, si Isabel no hubiese seguido y seguido ayudando a su esposo, a un anciano, y estando ahí, ayudándole a cumplir su función de sacerdote, si ella hubiera renunciado, no hubiéramos tenido a Juan el Bautista. ¿Entiendes? ¿Se entiende esto, hermano? ¿Se entiende, hermana? Yo te pido que hoy vuelvas a confiar en el Señor. Tal vez te cansaste de orar. Tal vez dijiste ya no voy a hacer nada más. Ya no voy a seguir insistiendo, ya no voy a seguir, porque no puedo hacer nada. Pero yo te invito a seguir confiando en el Señor. Lo que a veces uno no puede, Dios sí puede. ¿Sí? Lo que uno no puede con retos y con reclamos y con exigencias, Dios lo puede hacer tocando ese corazón. Arrodillada en tu pieza, eres el arma más poderosa contra el diablo para arrebatarle esa vida a un destino trágico y se transforme en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una persona que sea relevante en el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, en esta noche volvemos